Queridos amigos, después de algunas semanas que nos dimos ahí de descanso activo, porque estuvimos con varias actividades, estamos de regreso en una lección que ahorita platicábamos. Es bastante adoctrinante, es decir, es una lección de doctrina adventista. Y pues bueno, ya llegamos a la lección número 9. Lección pactada para el 1 de junio del 2024. El tiempo está volando, ya se nos está yendo casi la mitad del año. Y se titula El fundamento del gobierno de Dios. Dicho sea de paso, yo creo que el fundamento del gobierno de Dios es algo distinto a lo que plantea la lección. Pero antes de meter mis opiniones, doy paso al doctor Luis Carlos Pérez Plata, cardiólogo renombrado de la ciudad de Monterrey y de los alrededores, para que nos platique un poquito de qué va la lección de esta semana. ¿Qué tal, amigos? Un saludo a todos. Estamos otra vez juntos para platicar acerca de la lección de escuela sabática, una lección que cada semana nos muestra a través del estudio de la Biblia una reflexión y un aprendizaje que pues para cada persona puede ser diferente, pero siempre es productivo y útil, y más si lo comentas entre tus amigos. Y bueno, esta semana se enfoca en la lección hablar sobre el vínculo que existe entre el santuario, la ley de Dios y el sábado. Así es como se introduce la lección de esta semana. El versículo clave está en Apocalipsis 12:17 y dice así, dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En estas últimas dos lecciones, aunque no hemos estado, por lo menos en la última, estudiamos mucho en la figura de Jesús, como su papel como sacerdote y intercesor por nosotros, la importancia que tiene la figura de Jesús en el centro de la creencia del cristianismo. Y ahora evaluamos un poco más esta semana el tema de la ley de Dios. La ley de Dios es un tema muy cuestionado, digamos, ocasionalmente controversial, especialmente entre diversas creencias de cristianos, especialmente por el tema de cuál es la ley de Dios, ¿no? La ley antigua, la ley nueva, si la ley de Dios cambió a partir de que Él murió en la cruz y entonces la ley se resumió en dos grandes principios fundamentales que son ama a Dios y ama a tu prójimo, y entonces al resumir la ley de Dios de esta forma es suficiente y es lo único que necesitas. O si existe todavía importancia para la figura de los 10 mandamientos, o si incluso existe importancia para alguna otra de las leyes que se instituyeron antes en el pueblo de Israel. Por ejemplo, el tema muy controversial de los alimentos, ¿verdad? Pero yo quisiera empezar y pedirle a mis compañeros que sigan la discusión hablando un poquito. John Wesley, un cristiano que obviamente no era de la denominación adventista, hizo la siguiente observación o la siguiente texto, la que habla, dice: la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. Dice: no fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre y de su relación inmutable entre sí. Hablando de que existe una ley
tradicional, ritual, ceremonial, que fue entregada a Moisés, al pueblo de Israel, la que había muchas leyes, ¿no?, para el pueblo de Israel, el tema de los sacrificios, del templo, y había una ley moral que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, y que esta ley moral es permanente y vigente. Esas son las palabras que menciono. Entonces, amigos, ¿cuáles son sus comentarios acerca de lo que la lección de esta semana nos trae a colación, que es principalmente el tema de la ley de Dios, del templo y su relación que hay especialmente con el sábado al final? Yo creo que podemos comentar un poco de eso. Yo creo que podemos estar de acuerdo que de los puntos de partida, ¿no? La lección claramente es, este trimestre nos hemos embarcado en un viaje ah, que está enfocado en se me va la palabra, ahí le editas, Luis, por favor. No es dogma, lo dijo Enoch hace rato, siempre se me olvida esa palabra. Doctrina. Doctrina, gracias. Está enfocado en doctrina, ¿no? Y en la doctrina, pues, adventista. Y creo que si entendemos eso o partimos de esa intención del autor, varias cosas se vuelven un poco más claras, ¿no? Ahora, no necesariamente pues estamos obligados a estar de acuerdo con todo lo que se presenta. A mí me llaman la atención los siguientes puntos, ¿no? Primero, me parece que la lección nos indica que hay 4 puntos de interés para esta semana, pero estos puntos de interés pareciera ser que son como fundamentales, como cuando uno está construyendo una prueba matemática, partes de axiomas o partes de fundamentales que realmente no puedes comprobar, pero aceptas como verdaderos, ¿no? Siempre, en todos lados funciona así, en todos lados del conocimiento. Siempre llegas a un punto donde partes de ciertas cosas que no puedes probar, pero asumes como verdaderos. Y me parece que algunos de los puntos de estas semanas tienen esas características. El primero, la inmutabilidad de la ley de Dios, o la ley de Dios como inmutable. 2, el sábado como una señal del poder creador de Dios, ¿no? También en el contexto del santuario, ¿no? Y del santuario celestial. 3, el tema del conflicto, del gran conflicto, y cómo empezó, ¿no? Por esta deslealtad de Lucifer. Y este entendimiento apocalíptico de un grupo de personas creyentes que van a compartir una doctrina como que ad hoc para lo que se entiende como el tiempo del fin, en una línea de tiempo de una gran controversia, de un gran conflicto. Para asumir cada uno de esos puntos hay que asumirlos como verdaderos, y algunos no se pueden comprobar, ¿no? Ahora, a mí me llama mucho la atención la aproximación literal que se hacen de estos, que como adventistas, pues permítame decirlo así, para meterle sazón al comentario. Yo todavía me identifico como adventista, ¿no? Capaz como medio oveja negra del adventismo, pero me identifico con el adventismo. Y estos puntos, para que funcionen, hay que construirlos desde una cosmovisión literal, una interpretación literal de la Biblia. No funcionan de otra manera. Y esto en algún momento del trimestre lo platicamos, ¿no? Esto es muy anabaptista, pero esto no es adventista, esto es una herencia que viene del anabaptismo, la interpretación literal de los textos bíblicos. No estoy diciendo que está mal o que está bien, o simplemente creo que nos hace mucho bien reconocer, a ver, brother, o sea, nosotros no inventamos el agua fría aquí, o sea, somos herederos de un bagaje de aproximación a la interpretación bíblica. Y antes de nosotros estuvieron los anabaptistas, y después los bautistas, y después los mileritas, y después se movieron, y después apareció el adventismo, pero también otras religiones con quienes compartimos estas interpretaciones literales de la Biblia. Y desde esa perspectiva,
puede ser que a algunas personas les funcione muy bien construir estas interpretaciones literales, ¿no? A mí me parece que hay algunos momentos en los que se rompen, pero eso es desde mi perspectiva y experiencia personal, que no dan, ¿no? Y es el momento de donde uno empieza a buscar a ver por qué se me cayó mi cosmovisión, ¿no? Es lo que quería compartir de inicio. No, estoy consciente que no estoy respondiendo la pregunta que haces, Luis, pero también quisiera dejar así como un disclaimer, ¿no? O sea, no inventamos el hilo negro ni la rueda en el adventismo. A ver, no. Esta es una herencia anabaptista profunda, fuerte. Sí nos entendemos como la última coca del desierto, bien fría y sudando. Sí, en el sentido, ¿a qué me refiero? En este sentido de que no sé, que el adventismo se entiende como el último de los mohicanos en el tiempo del fin, por decirlo, ¿no? Eso es muy adventista. Ahora, ¿qué significa eso para mí en mi vida personal? ¿Me sirve, no me sirve? A eso es otra pregunta, ¿no? Es otro estrado para platicar, ¿no? Ahí la dejo por ahorita de inicio. Sí, comparto ahí con lo que en su momento decía, ¿no? Que acerca de esta semana, ¿no? Muy doctrinal. Y creo que también la semana pasada, ¿no? Hablar del santuario, ¿no? Digo que creo que en lo personal para mí, digo, el santuario, pues representa, ¿no? Esa acción del amor y la gracia, ¿no? Ah, pero que realmente es una doctrina que se predica mucho en el adventismo o que puedo, tal vez, no estoy 100% seguro, pero que nada más la iglesia adventista profesa la cuestión del santuario, ¿no? Y esta semana, pues, desde el título, ¿no? El fundamento del gobierno de Dios, donde hace también referencia a lo que se platicó la semana pasada del santuario, pues ahora entra lo que es la ley, ¿no? Y creo que la ley, en lo personal, me funciona para vivir una vida ordenada, ¿no? Sin embargo, creo que para cuestiones de la salvación, como tal vez es una de las prédicas en el adventismo, eh, no es el punto de salvación la ley, ¿no? Eh, y ahí hay mucho debate, ¿no? Hay mucha controversia, ¿no? Inclusive dentro de la ley hablan acerca del sábado como el sello, ¿no? Y pues yo tengo ahí mis maneras de pensar con respecto pues al día de descanso. No digo que no tenga su lugar, creo que tiene su lugar, pero sí, también me es difícil contestar ciertas preguntas así sobre la ley, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo, pues ahora con lo que comenta Enoch, ¿no? Oigan, yo quisiera agregar algo de lo que dice Ronald muy breve. Porque esto que dijo me parece que es muy representativo en el adventismo. Esta creencia de que el mensaje del santuario es único del adventismo no es así, ¿eh? Posiblemente cuando se inició esto en el adventismo o en el movimiento adventista, sí era así, pero hoy por hoy no es así. Existen judíos mesiánicos que estudian el mensaje del santuario o los simbolismos del santuario más allá del santuario mosaico, porque hay muchos santuarios mencionados en la Biblia. Existen algunos bautistas que ya estudian el santuario y no se los digo, se los digo porque los conocí personas, iglesias enteras que estudiando el tema del santuario, ¿no? Hoy por hoy, capaz al inicio del movimiento adventista sí, ¿no? Pero ya no es así más. Y el santuario, si tiene algo, es que es profundamente simbólico. No es literal, es profundamente simbólico. Entonces tiene esta riqueza que nos permite aplicarlo a nuestras vidas de una manera muy bonita y muy profunda. Entonces, a mí en lo personal me parece, en el peor de los casos, riesgoso y peligroso, pero por lo general, desaprovechar un conjunto de símbolos tan enriquecedores para nuestras vidas, utilizando la lectura anabaptista, ¿no? La lectura literal del santuario, ¿no? Y eso como adventistas a veces tenemos esa tendencia a gravitar a eso, ¿no? Quisiera yo
iniciar mi comentario con una anécdota. Tenía yo 17, 18 años, viví en Estados Unidos, andaba ahí trabajando, jalando porque se ocupaba para poder estudiar. Y vivía, compartía departamento con el primer anciano de la iglesia adventista y con dos apostólicos, dos jóvenes cristianos apostólicos. Recuerdo perfectamente una tarde en donde se empieza el agarrón, ¿no? El primer anciano adventista, Biblia en mano, y el guión que luego uno tiene, ¿no? De Daniel y Apocalipsis, dando una explicación, una cátedra, un resumen que bien podríamos encontrar de cómo la iglesia adventista era la iglesia verdadera y cómo haciendo numeritos y fechas, se lograba cuadrar, ¿no? Se lograban cuadrar la historia con lo que dice la Biblia, y entonces está el argumento de que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, la iglesia que tiene la verdad. Lo único es que en esa ocasión, pues los hermanos apostólicos también tenían su guión y tenían otra manera de interpretar, en donde también las fechas cuadraban desde su propio enfoque, y tenían ellos una escatología, es decir, una idea de cómo iba a acabar el mundo, una idea de cómo la Biblia mostraba la historia de la humanidad, cómo revelaba la historia presente, pasada y futura de la humanidad, que era distinta a la adventista y que también cuadraba. Recuerdo que en esos años mozos, por allá de inicios de los 2000, yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿y si estos dos tipos, es decir, el primer anciano y el otro que era, digo, habían dos, pero había uno que era como que más les sabía, si estos dos tipos las cosas les cuadran, ¿cómo uno sabe quién tiene la razón? ¿Por qué, si Dios tenía la intención de decirnos, ¿no? De avisarnos cómo iban a hacer las cosas, ¿por qué lenguaje simbólico? ¿Por qué no, pues a ver, pues por qué no más fácil, pues literal, ¿no? Oye, pues va a pasar esto, y para qué las cuentas de los 2300 o sea, pues dime, ¿no? 1900, lo que quieras, o dame la fecha, o sea, y dime concretamente qué va a pasar. ¿Por qué? Es la construcción doctrinal, el fundamento sobre el cual debemos de descansar nuestra fe, es el fundamento del gobierno de Dios. Aquí yo veo un peligro grave. ¿Cuál es el peligro que yo veo? Que en algún momento, como cristianos o como personas que reconocemos que hay un mundo espiritual más allá de lo evidente, tengamos que en algún momento descansar nuestra fe en una interpretación teológica, en una construcción doctrinal o en otra. Y que entonces nos hagamos dependientes no de Dios y de la guía del Espíritu Santo para guiar nuestras vidas, sino de la interpretación que un grupo de colegiados teológicos de una denominación u otra nos puedan dar. Porque la vida real de la gente de a pie, y no solo de la gente de a pie, sino de la mayoría de los teólogos, es que no viven para estudiar a profundidad y a construir y a tener los elementos de construcción teológica para poder decir, a ver, yo lo estudié, yo lo viví. ¿Qué nos toca a todos los demás? Pues en algún momento adoptar, ¿no? Oye, pues yo nací cristiano, adventista, y pues me dieron el guión y pues es ¿no? De repente te topas con el apostólico, te das cuenta que hay otro guión, ¿y qué haces? Pues la fácil es decir, pues me quedo con la que me sé, ¿no? Y es la que tomamos la mayoría. De repente hay gente que se deja convencer por otro guión, y pues ahí está la gente que se va cambiando de repente de alguna religión a otra. No es solo el adventismo y los apostólicos. Si tú platicas con un testigo de Jehová, si tú platicas con un mormón, si tú platicas con un católico que le sepa, van a tener su guión doctrinal y a ellos les cuadra, créanme que les cuadra.
Si no, créanme, hay mucha gente que estudia profundamente la palabra de Dios, que hace teología seria en todas las denominaciones religiosas y por alguna razón no se terminan de poner de acuerdo. Cuidado con en algún momento descansar nuestra fe sobre una construcción teológica como sustituto. Es mi primer comentario, va a haber un segundo, pero este es mi primer comentario, como un sustituto a la relación personal que tenemos que tener con Dios a través del Espíritu Santo. Oye, no, pero pues el Espíritu Santo no me va a decir a qué iglesia ir o no me va a decir exactamente cómo son las cosas. Pues tal vez no lo hace porque el Espíritu Santo sabe que ese no es el factor de tu salvación, no es el fundamento, ni debe de ser el fundamento de tu fe. El Espíritu Santo sabe que por mucho la vida espiritual, la verdad completa, nos supera a los seres humanos. Y que a lo más que aspiramos son a símbolos, como dice Jenner, y que esos símbolos de alguna manera nos ayudan a ser personas más amorosas, con más gracia, más semejantes a Cristo, o lo contrario. Entonces, si en algún momento los símbolos, las construcciones doctrinales que tenemos nos hacen sentir superiores a los demás, nos hacen sentir o soy yo o se vienen a mi redil o aceptan mi construcción teológica o están mal, aguas. Aguas porque lo que creo yo puede ser una bendición. Creo que todas las iglesias pueden convertirse en una bendición para la gente y de verdad todos los adventistas que estén escuchando, si la iglesia adventista te resulta una bendición, si la iglesia y la doctrina te permite ser una buena persona, te permite ser un buen cristiano, te permite acercarte más a cómo era Jesús, adelante, o sea, en ningún momento yo estoy aquí para tratar de decir la doctrina adventista o la iglesia adventista está en lo incorrecto, porque tendría que decir lo mismo de todas. Así como no digo que la iglesia es la correcta ni que tiene la verdad, tampoco puedo decir lo contrario. Ojalá que sí hagamos ese filtro de asegurarnos que independientemente de la fe que profesamos, de la doctrina a la cual nos apegamos, de los símbolos que nos sirven para vivir una vida espiritual en este mundo, podamos vivir con la paz y con la tranquilidad de saber que nuestra vida no depende de nuestros conocimientos ni de nuestra afiliación doctrinal, si es correcta o incorrecta, sino que depende de la relación que tenemos día a día con nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Primer comentario, tengo unos segundos ahí para la segunda vuelta. Yo tengo una propuesta, pero no sé si ya vamos a entrar a la segunda vuelta. Ya. Venga, segunda vuelta. En el espíritu del cómo sí, ¿verdad? Tengo una propuesta para los 4 puntos que aborda la lección esta semana. Y quiero empezar leyéndoles aquí va a parecer medio cliché, pero no, ténganme paciencia. Primera de Corintios 13, versículo 8. Primera de Corintios el capítulo del amor, ¿no? Mucho que platicar ahí, no es el momento, pero muy interesante. Pero fíjense lo que dice específicamente en el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser, ¿no? Capaz sin buscar elaborar, podemos estar de acuerdo que el amor es la representación de la esencia divina, ¿no? Entender este capítulo como el amor, como la esencia divina, o el carácter divino, si le queremos decir así, también lo mismo. Y me llamó mucho la atención como el versículo 8 dice, pero la profecía se va a acabar, y las lenguas también, y la última que dice me pegó fuerte, ¿no? Golpe abajo el cinturón, y la ciencia también se va a acabar. Yo en parte me gano la vida haciendo ciencia, y me gusta mucho, es lo que más me gusta de mi trabajo, pero se va a acabar, o sea, se va a convertir en un absurdo, pero la profecía también, y las muchas lenguas también. Lo único que va a permanecer es el amor, como la esencia divina o el carácter de Dios. Yo quisiera proponer en el espíritu del cómo sí, que la primera propuesta que hace la lección sobre la ley de Dios
inmutable, ¿no? O incambiable. ¿Será que la Biblia está hablando de la esencia divina, la ley de Dios como la esencia divina o el carácter de Dios? Y si eso es así, pues lo podemos definir como el amor, como dice 1 Corintios 13. Y eso, en verdad, es inmutable por completo. Ahora, cuando ya nosotros lo empezamos a colorear con nuestros Prismacolors que nos trajimos nosotros de nuestra casa, pues ya cada quien acaba con un dibujito, cada quien acaba con una, ¿cómo se llama? Estos que ahora la gente adulta colorea, pero bueno, se me fue. Cada quien acaba con una hoja diferente coloreada, ¿no? Con una mandala diferente. Cada quien acabamos con nuestra mandala diferente, ¿no? Pero en verdad, la esencia del amor divino es inmutable. Y si nosotros lo vemos como un faro guiador que nos va guiando y tratamos de no quitar la mirada de ese faro guiador y empujamos hacia ese faro, estoy seguro que traerá cosas positivas a nuestra vida, aún dentro de los problemas, ¿no? O aún si el mar está agitado, mantener los ojos en ese faro guiador traerá buenas cosas. La segunda que quiero proponer es, en la segunda, la lección habla del santuario, ¿no? Del santuario especialmente celestial, como el lugar donde está el trono del gobierno divino y de su salvación. Montonal de símbolos. Yo quisiera invitarnos a considerar el santuario como una colección de símbolos tal que nos pueda ir hablando y que podamos tropicalizarla a nuestra vida aquí en el año 2024. Les garantizo, no es el momento de hacerlo, pero les puedo garantizar, puede traer un montón de claroscuros y de luces a nuestra existencia aquí y ahora. Y puede enriquecer nuestra existencia. 3. Dice que se presenta el concepto que el gran conflicto empezó por Lucifer. Esto ya lo hemos propuesto, y aquí no estoy inventando nada ni proponiendo nada nuevo. Creo que esto una vez Enoch lo propuso, entender el concepto de la narrativa de Lucifer como el egoísmo, ¿no? En lugar de voltear al faro guiador del amor divino, que 1 Corintios 13 lo describe de una forma tan magistral y tan absurda al mismo tiempo, desde los ojos humanos, ¿no? O sea, imagínense, ¿a quién se le ocurre decir, amigos, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor? Pues ese amor no es humano. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre. Un terapeuta, si alguien nos escucha del profesional del área de la salud, ya estaría prendiendo su banderita roja, ¿no? El amor todo lo sufre, banderita roja, banderita roja. Amiga, date cuenta, todo lo cree, Tóxico. todo lo cree, amiga, vuélvete a dar cuenta, todo lo espera y todo lo soporta, amiga, date cuenta. Ese no es un amor humano, imposible. No puede ser más que la descripción de la esencia divina, viéndonos a nosotros, aguantando todo y dándonos la oportunidad de en el proceso perdonarnos a nosotros mismos. Pero bueno, todo lo contrario a egoísmo, ¿no? Todo lo contrario a egoísmo. La narrativa de Lucifer y la caída de Lucifer como la descripción, el prototipo del egoísmo. Eso creo que sí podemos usarlo hoy, aquí y ahora en el 2024. Y la última, esta construcción de que hay un grupo de personas con una misión apocalíptica. Déjenme decirlo como lo decimos en el adventismo. Somos la religión del mensaje de los tres ángeles. Estamos llamados a dar el último Pregón. el último pregón. Y yo quisiera proponer que en verdad estamos llamados a dar el último pregón. Pero el pregón en su esencia es el pregón de voltear a ver al faro guiador del amor divino.
y en ese proceso alejarnos del egoísmo. El pregón de aprender a mirar en símbolos y encontrar los símbolos que me ayudan. El pregón de aprender a ver el amor divino y leer ese Corintios 13 y decir, esta cosa no es humana. Y aceptar que Dios me ve así, que Dios todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre. ¿Por qué? Porque me está dando la oportunidad de que yo pueda perdonar a mí mismo, que es lo más difícil que hay en la vida. Ese último pregón, sí me la compro. Sí me la compro. Sí me la compro. Y sí creo profundamente que podemos elegir ser parte de ese grupo que da el último pregón, que invita a tener agallas para, agarrados del amor que dice Primera de Corintios 13, podamos tener la oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos. Cosa muy difícil, ¿no? Y ya con eso, 4 cosas que creo que el cómo sí compro la lección de esta semana. Cambio fuera. Me gusta el ejercicio que hizo Jenner y yo también voy a aprovechar ya para hacer mi segundo y último comentario y ya dejamos el cierre ahí para Luigi y el doctor Mena. Fíjense que me gusta la propuesta de Jenner, pero antes de yo también hacer mis comentarios respecto a los 4 temáticas particulares que tiene la lección, quiero subrayarlo porque el lenguaje puede ser muy útil o puede ser muy peligroso. Y creo yo que en general la lección de este trimestre, no solo de esta semana, hace uso del lenguaje con connotaciones muy, muy peligrosas. ¿A qué me refiero concretamente? Y lo voy a subrayar. El título de la lección, el fundamento del gobierno de Dios y aunque no lo dicen explícitamente, hay toda una construcción en donde te van estableciendo que el fundamento del gobierno de Dios está relacionado con la ley de Dios y particularmente con el sábado y particularmente con la interpretación adventista que nos lleva entonces a ser el pueblo remanente de Dios en donde pues súbanse a mi barco o estén dispuestos a morir, ¿no? A ahogarse o estar fuera, por así decirlo, del reino de Dios. Me atrevo a hacer un breve señalamiento. Denme un segundito y lo tenía, no sé por qué se me fue. Busqué en la RAE lo que significa fundamento y fíjense lo que fundamento. Y fíjense un par de cosas que dice la RAE acerca de lo que es un fundamento. Dice, principio y cimiento en el que estriba y sobre el que se apoya un edificio o una cosa. Razón principal o motivo con que se pretende afianzar o asegurar algo. Raíz, principio y origen en el que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. Perdón, pero la ley de Dios no es el fundamento del gobierno de Dios. No es la raíz. El fundamento del gobierno de Dios, como de alguna manera ya lo plasmó Jenner, es el amor. Oye, pero pues es que el amor y la ley es una ley de amor. Sí, pero cuidado que no es lo mismo. Hay algunas sutilezas, hay unas pequeñas variaciones que hacen que todo cambie. Y para muestra un botón. Se acercan los fariseos, maestros, amantes de la ley, personas que se levantaban el cuello para decir que ellos eran el pueblo de Dios, los escogidos, para decir que ellos eran los elegidos por Dios, quienes tenían la verdad, el remanente de Dios. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Y no solo no reconocieron a Jesús como hijo de Dios, sino que lo mataron. Y quiero hacer un señalamiento muy puntual de algo que aparece en la Biblia. Atacan a Jesús porque Jesús estaba haciendo ciertas actividades en sábado. Fíjense la importancia de estas pequeñas líneas que separan las cosas. Y Jesús tiene que ponerles un alto para decirles, el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Palabra de Dios, palabra de Jesús.
Hoy esto significa entonces que la ley moral no es válida. No significa eso. Significa que una cosa es la ley de Dios que se construye en amor al ser humano para proteger al ser humano y para permitirle al ser humano tener una mejor vida. Esta forma que ha mencionado Jenner constantemente de decir que te sirva, que te sea útil. Y ahorita Luis mencionó a un teólogo de hace mucho tiempo que mencionaba el sábado, pero hoy hay teólogos incluso muy juzgados y criticados por el cristianismo conservador que hablan del sábado. Jesús Adrián Romero tiene un capítulo completo en uno de sus libros en donde habla del sábado, con un enfoque muy distinto al adventista. Rob Bell, que para muchos es una persona que está incluso muy alejada del cristianismo, tiene textos, tiene podcasts en donde habla de la importancia del sábado, con un enfoque distinto al adventista. Pero el principio detrás de la ley, por supuesto que es para siempre, porque es un principio de amor. La ley, la letra, la interpretación, eso es otra cosa. Los fariseos estaban totalmente perdidos y muchos de nosotros, creyendo a veces tener la verdad, podemos estar también muy, sumamente perdidos. Hecho esta distinción, que es sutil pero es sumamente importante, entonces sí, podemos retomar las temáticas de la lección, como bien lo proponía Jenner, y entonces establecer que la ley, incluido el sábado, se convierten en un cúmulo de herramientas que nos protegen, un cúmulo de herramientas que nos permiten vivir mejor. Porque cuando yo no tengo a otros dioses delante de mí, que están por encima de Dios, puedo tener un norte. Y es sumamente importante en la vida tener un norte que me oriente. Porque cuando en algún momento yo no adultero, puedo tener un hogar en paz y tranquilidad, puedo construir una familia feliz. Porque cuando yo no doy un falso testimonio, puedo también tener la tranquilidad y la paz de tener una sola cara. Y eso me permite vivir en paz y tranquilidad. Por supuesto que esa ley de fondo, de amor, es buena. Por supuesto que es bueno que tengamos un ritmo y que una vez a la semana podamos poner una pausa. Pero a veces los adventistas, perdón, lo voy a decir, andamos más ocupados y atareados los sábados que el resto de la semana. ¿Dónde está la protección que Dios nos quiere dar a través del sábado? Y ahí andan peleándose los esposos con las esposas porque vamos tarde a la iglesia, enojados con los niños porque no se cuidaron el andar con la corbata y llegaron un poco sucios porque se les ocurrió jugar. Y terminamos a veces los sábados más enojados que el resto de la semana. Genera una presión adicional. Repito, a ver, no estoy diciendo qué bueno que guardemos el sábado y qué bueno que lo que quieran. Tomemos más allá de la cuestión doctrinal el tema de cuál es lo que Dios estaba esperando, qué es lo que Dios quería para nosotros y cómo lo podemos utilizar. Y si a mí alguien me dice, yo guardo los martes, yo le digo, amén, dale los martes. Sinceramente, yo en la doctrina adventista no encuentro, o en la doctrina o en la Biblia no encuentro una razón sólida que vaya a transmitir el tema del sábado versus cualquier otro día. Para mí tiene que ver más con un tema cultural para los judíos, no necesariamente para nosotros. Perfecto, los adventistas culturalmente también guardan el sábado, adelante. En mi opinión, ahí va. El tema del santuario, el tema de la intercesión que Dios tiene para con nosotros, perfecto. Yo sinceramente no veo problema en que un sacerdote escuche a una persona, en que un sacerdote le facilite. No, yo en lo particular no veo problema. Nunca he escuchado a un sacerdote, trabajo con gente católica, nunca he escuchado que haya un tema de decir el sacerdote sustituye a Cristo. No, es un facilitador teológico que le ayuda con el tema de los símbolos. Recordar que la Iglesia Católica nació en una época de mucha más ignorancia de la que existen ahora con las iglesias protestantes y de la que existen con las iglesias como la nuestra que tiene más de 100, no tiene más de 200 años, perdón. Que si
que si es correcto o incorrecto, permitamos que cada persona guiada por el Espíritu Santo viva lo que tenga que vivir. Tú tienes esa relación con Dios directa a través del Espíritu Santo, perfecto, disfrútala. El gran conflicto, sí, el gran conflicto no es entre el sábado y no el sábado. El gran conflicto, como bien platicábamos hace rato, es entre el amor y el egoísmo. De hecho, la misma lección lo plantea en distintos momentos. Lo único es que por un lado dicen una cosa y luego, con tal de sostener su construcción teológica, pintan para otro lado. Pero sí, hay un conflicto entre el amor y el egoísmo que no es un conflicto cósmico, es un conflicto que está dentro de la cabeza de cada uno de nosotros. Y esto lo voy a unir con el último punto, seamos promotores del amor, seamos promotores del perdón, de la gracia. Me gustó lo que mencionaba Jenner respecto a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 nos dice que no hay manera de amar en esta tierra y menos de una manera relativamente sana. Porque si tú te quedas con todo esto que existe hoy, ¿no? De, pues, el amor, si sufres, aléjate. El amor, si en algún momento te empieza a doler un poquito, aléjate. ¿Saben qué pasaría? Que pues nadie amaría. Todos nos quedaríamos aislados. Es más, no nos amaríamos ni a nosotros mismos, porque ni nosotros mismos este, nos aguantaríamos el grado de perfección que requiere el amor. Pero el cristianismo, y es una de las razones por las cuales Jenner dice que todavía se considera adventista, yo ya saco mi bandera blanca diciendo todavía me considero cristiano, y una de las razones por las que todavía me considero cristiano es porque precisamente el cristiano me tiende una mano para decir, ¿sabes qué? La neta, pues no tienes las credenciales, ¿no? No te da el carácter, no te da la santidad, no, pero el cristianismo tiende una mano y dice, pero el amor y la gracia te cubre. Y entonces, ándale, pásale. Y para mí ese es el verdadero fundamento del gobierno de Dios. El amor y la gracia que nos cubre, no la ley. La ley nos ayuda a tener mejores vidas aquí, pero seamos sinceros, la seguimos reventando y adulteramos y mentimos y por mucho de que no tengamos a lo mejor imágenes como otras denominaciones, tenemos otros dioses delante de Dios, a veces nosotros mismos, a veces nuestros títulos, a veces tenemos, o sea, la ley nos da una guía, pero fallamos. Pero el verdadero fundamento de Dios es ese que dice, es que espérate, no creé al hombre para que cumpliera la ley, creé la ley para proteger al hombre porque yo amo al ser humano y lo protejo y lo cuido y le pongo mi manto que costó una muerte en la cruz. Y ese, para mí, es el verdadero fundamento de Dios. Y por eso, y sin necesidad de ser adventista, considero que soy un promotor en esta tierra del amor, porque pues a mí me ha servido. Sinceramente, la doctrina adventista me ha servido de muy poco. El fundamento del gobierno de Dios, el amor y la gracia, me ha rescatado. Hasta aquí mi reporte. Bueno, pues ya casi no me han dejado tiempo. Creo que faltan como 5 minutos para que se cumpla la hora. Pero creo que han hecho interesantes comentarios acerca de lo que leyeron y entendieron esta semana y de su contexto acerca de la ley de Dios. Valiosos comentarios, el tema de la relación personal con Dios y Jenner con sus 4 puntos que estuvieron muy buenos. Yo traía la verdad es que no me considero un experto en el tema doctrinal, ni soy teólogo ni nada, pero yo traía un punto que quería comentar, específicamente del día miércoles, acerca de una pregunta que se hace al final del día miércoles, empezando con el versículo que se encuentra en Mateo 5, 17, donde dice Jesús y la ley, se titula ese párrafo, Jesús y la ley. Y en Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y entonces
el día miércoles, perdón, es el día martes, dice que la mayoría de los adventistas han sido acusados de ser legalistas. Esa acusación suele estar relacionada con la observancia del sábado. Y también hay otra pregunta al final del día lunes, donde dice, ¿cuáles son las razones que la gente presenta a menudo para alegar que ya no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos? ¿Qué crees que hay realmente detrás de ello? ¿Los 10 mandamientos sí o no? La ley de Dios, como fue escrita en las tablas de piedra en el monte Sinaí por los dedos de Dios, pues ya no. Entonces, quería presentar rápidamente, a ver si no me tardo mucho, pero es un análisis de por qué las personas presentan no sentir la obligación de guardar los mandamientos. Y entonces se dan estos puntos. Primero, que hay una evolución teológica, donde las interpretaciones religiosas evolucionan con el tiempo. Y dice que a medida que las comunidades religiosas reflexionan sobre los textos sagrados o sobre las Biblias y sus creencias, pues surgen nuevas interpretaciones que los alejan de lo tradicional. Y creo que eso es algo que se ve muy claramente a lo largo de la historia. Dice en el cristianismo, por ejemplo, la teología del nuevo pacto, la centralidad de la gracia y la fe en Cristo han llevado a muchos a reinterpretar la relevancia de la ley mosaica. Entonces, esa ley, los 10 mandamientos escritos en la piedra con la mano de Dios, pues existe cierta evolución teológica. Esto es uno de los argumentos. Número 2, dice el contexto histórico y cultural. Entonces dice, la cultura y la sociedad cambian con el tiempo. Las normas, los valores de la sociedad pueden diferir significativamente de los que existían en el tiempo bíblico. Y entonces esto lleva a considerar que ciertas leyes antiguas pues ya no se aplican al contexto moderno, ¿no? Número 2. Número 3, hay un enfoque en la espiritualidad personal. Dice que muchas personas hoy en día buscan que la espiritualidad se sienta auténtica, personal, y que esto puede llevar a priorizar principios universales como el amor, como la compasión, por encima de leyes específicas. Y el énfasis es que la relación personal con lo divino puede hacer que las normas externas parezcan menos importantes. Número 4. Esta me parece muy interesante porque dice que hay un rechazo de la autoridad tradicional. A ver, esto del rechazo de la autoridad creo que es algo muy millennial y creo que lo he vivido en experiencia propia, ¿no? Hay como que cierto rechazo por la autoridad actualmente, incluso en el gobierno, con tu presidente, con tus gobernantes. Hay mucho rechazo a la autoridad. Y hay una era donde hay una autonomía personal, hay una libertad individual. Yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Yo puedo ser lo que yo quiera, literalmente, ¿no? Entiéndase como lo quiero decir indirectamente. Hay una tendencia a cuestionar y rechazar la autoridad, incluida la autoridad religiosa, y que esto puede llevar a reinterpretar o desestimar leyes religiosas antiguas. Número 5, hay una integración de nuevas perspectivas éticas. ¿A qué se refiere eso? Dice que las sociedades modernas han desarrollado nuevas perspectivas éticas que pueden entrar en conflicto con normas religiosas antiguas. Cuestiones como el tema de los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia social, pueden llevar a las personas a reconsiderar cómo se aplican ciertos mandamientos. Y por último, la búsqueda de una relevancia práctica. Dice que muchas personas buscan una fe que tenga una relevancia práctica en su vida diaria. Se sienten que ciertos mandamientos no tienen un impacto positivo en su vida, en la sociedad actual.
y que pueden ser más propensas a reinterpretarlos o dejarlos de lado. Fíjense qué interesante análisis, ¿no? En resumen, detrás de la percepción de que ya no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos, hay una compleja interacción de una evolución teológica, de cambios culturales, sociales, de una búsqueda de espiritualidad auténtica y de una relevante para el individuo y la, dice, comunidad contemporánea. Por último, quería hablar un poquito del tema de el sábado, en el tema de percepción de legalismo, donde cómo puede haber un poco de confusión sobre las motivaciones. Confusión sobre motivaciones. Generalmente se acusa de legalismo a los adventistas, ¿no? Cuando se confunde la motivación detrás de la observancia del sábado. ¿Por qué los adventistas guardan el sábado? Se percibe como que lo hacen para ganar un mérito ante Dios, para un intento de ganarse el cielo. Y eso es una creencia muy común, muy habitual, ¿no? Tú guardas el sábado, vas a ser salvo. No lo guardas, no eres salvo. Sin embargo, eso no es lo que enseña la teología adventista. Hay una confusión en las motivaciones. Fíjense qué interesante. La teología adventista lo que enseña es que la observancia del sábado es una respuesta de fe y obediencia, no un medio para obtener salvación. Y cómo a menudo la sociedad malinterpreta la relación entre fe y obras. Para algunos, dice, cualquier énfasis en la obediencia es legalismo. O sea, si obedeces. Sin embargo, desde la perspectiva adventista, la obediencia es una manifestación de la fe y una transformación que Dios ha obrado en el creyente. Y por último, detrás de las razones de la acusación de legalismo a los adventistas es que existe en esta percepción de legalismo un desconocimiento de la doctrina. Muchas veces las acusaciones se deben al desconocimiento de la verdadera doctrina, donde se cree firmemente en la justificación por la fe y en la observancia del sábado como una expresión de esa fe, no como un medio para alcanzar la salvación. Por lo tanto, en el tema del sábado, para concluir esto ya, es que obedecer el mandamiento de descansar en sábado puede llevar a algunas personas a pensar que los adventistas están tratando de ganar su camino al cielo, ¿no? A través de las obras, a través de la observancia, de la obediencia. Malentendidos sobre la naturaleza de la justificación por la fe, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva adventista, dice que la observancia del sábado es un símbolo solamente de la redención y de la respuesta de fe y gratitud por la salvación que ya tienes. Recordemos que la salvación la obtenemos por gracia inmerecida. Nadie merece la salvación, nadie. Y lo que pasa es que cuando tú te sientes protegido por Dios, agradecido con Dios, sientes que Dios está en tu corazón, que Dios guía tu vida, entonces tu respuesta de fe y gratitud es observar el sábado como ese símbolo de redención, de adoración y observar la ley de Dios, como Jesús, cuando estuvo aquí en este mundo, vino a manifestar cómo debería ser observada la ley de Dios. A través de lo que Jesús hizo en este mundo, podemos entender cómo se observa la ley de Dios, cómo se cumple la ley de Dios. Y entonces, en vez de andarnos cuestionando si está bien esto, si está bien aquello, pues solamente mira la vida de Jesús. ¿Qué es lo que él hubiera hecho? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que dicen los evangelios que hizo en tal o cual contexto? ¿Cómo él habló de esa
tema de la ley cuando estuvo aquí. Y a través de Jesús tú puedes aprender cómo la ley debe de ser cumplida. Y pues bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Y muy fuera de lo que la lección estratificó en cada uno de sus días, yo quería hacer el análisis específico de por qué se cuestiona si debemos o no seguir guardando los 10 mandamientos. Si los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz, si existe una ley moral y una tradicional, y cuáles son las razones detrás de que las personas crean eso, o argumentos detrás. Me parecieron muy interesantes estos puntos que obtuve y quería compartirlos con ustedes. Ronald. Está muy interesante, Luis, ¿no? Esos abordajes. Pero llevarlos ahí a la práctica, creo que ahí es un reto, ¿no? O sea, entiendo ahí la obediencia por amor, ¿no? Más que por miedo y por castigo. Ahora, pero ¿cómo desarrollo eso? O sea, ¿cómo puedo yo experimentar esa parte? O sea, solamente por entender que Jesús murió por mí. Creo que ahí es esa parte experimental de lo que comentaba también en episodios anteriores, Jenner, la relación dinámica que hay con Dios, ¿no? Ese encuentro personal de uno con la divinidad. Ese encuentro de experimentar esa expresión de amor volteando a ver al prójimo, pudiéndote rodear de esas personas que tú puedes ayudar y que también en algún momento tú necesitas ser ayudado. En esa expresión sí puedo entender la parte de obedecer por amor, porque me nace. O sea, creo que ahí ese ejemplo, ¿no?, que comentaba Enoch hace un momento, ¿no?, que llegas guardando el sábado a la iglesia y híjole, o sea, y por detrás todo una grilla, ¿no? O sea, yo recuerdo inclusive, ¿no? O sea, en mi formación tradicional con mis abuelitos que no se podía cocinar realmente ni prender la estufa, ¿verdad? O sea, todo se cocinaba desde el viernes en la tarde. Todo tenía que estar hecho listo, o sea, el sábado no se podía hacer ni una cosa más que estar en la iglesia, ¿no? Pero atrás de eso, ¿qué había, no? Entonces, pues podía haber cosas en tu corazón que te guardabas, detalles que te impedían inclusive poder tener ese relacionamiento con Dios dentro de la iglesia. Pero bueno, creo que sí son muy, muy buenos puntos esto que comentaste, Luis. O sea, me agrada, me agradaron mucho. Pero sí coincido en que esa obediencia nace del amor. Va a nacer de ese fruto, no del temor, no del miedo, así, por eso no voy a ser salvo, entonces me porto bien, o lo guardo porque ese va a ser mi premio, o sea, sino nace de ese relacionamiento íntimo entre el ser humano y la divinidad. Sí, definitivo, Ronald, ¿no? Tiene que ver con el punto que hablaba de la confusión en las motivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a esto o la otra cosa, ¿no? Que también está tu fe, que crees, ¿no? Entonces, de acuerdo y muy interesante contigo, Ronald. Jenner, ¿quieres ir cerrando y concluir? Creo que no tuvo algunos problemas técnicos, pero está en el chat todavía con nosotros. Dice que está bien y que también coincide con justo con lo que Ronald está mencionando, ¿no? Ahora, estos argumentos que hice no necesariamente son para defender cierta postura, ¿verdad? Son simplemente una reflexión, un análisis que obtuve ahí con un poco de ayuda. Entonces, solamente son para alimentar y enriquecer un poco la discusión y pues me parecieron muy, muy interesantes y muy prácticos, porque yo llego a veces al final del día y te hace unas preguntas ahí la lección interesantes, pero tal vez no las contestas tan claramente. Y me pareció que estos argumentos fueron muy interesantes para reflexionar sobre estas preguntas de la lección, ¿no? Entonces, Jenner, ¿quieres ir concluyendo? Nada, pues solamente invitar a quien nos escuche y nos acompañe. Queremos escucharlos, bueno, queremos leerles
Nos interesa mucho poder leerles, interactuar ahí en el chat, o en los comentarios del video, y agradecer para quienes están hasta este momento del podcast, agradecer que nos hayan acompañado y continuar desafiándonos a que estas exploraciones sean significativas. En lo personal, eso significará que nos ayudarán y por consecuencia también ayudarán a los que están cerca de nosotros, ¿no? Y pues un saludo a todos. Un saludo a todos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.